Gracias, mi amado. ¿Cuántos pueden adorar al Señor? Les saludo y les abrazo con la paz del Señor a todos ustedes, hermano. Gracias a Él por este hermoso día que nos regala. Amén. Agradecido al Señor que podemos rendirle un culto, la mesa está servida, todo está preparado para que Él nos siga bendiciendo. Esto es lo que Él prepara para los suyos. ¿Cuánta gente allá afuera está afligida, mal en estos momentos? Hay quienes están amanecidos, en cuántas situaciones, pero nosotros estamos aquí en la casa del Señor. Dice que mejor es un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos. Mire cómo lo compara la palabra, hermanos, y sabemos que en un culto todo lo que Él puede hacer. El día de anoche terminamos el culto contentos, agradecidos al Señor. Él nos ha ministrado de una manera muy hermosa. Eso es lo que genera la palabra, por eso siempre instamos, hermano, en tener experiencia en base a lo que se nos va enseñando. Hermanos, así de pie como estamos, le invito por favor que tome su Biblia. Queremos compartir en la carta de Filipenses, capítulo 2. Verso 22, capítulo 2, verso 22, carta de Pablo a los Filipenses. ¿Lo tenemos, hermano? Damos lectura a esta palabra y lo hacemos todos juntos como siempre, en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Dice así su palabra: pero ya conocéis los méritos del que como a hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Señor, te damos gracias. Puede tomar su ubicación. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a ver a través de este versículo de la Escritura. Pablo dice: ya conocéis los méritos de aquel que como a hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Vamos a ver algo muy precioso y que tiene que ver con lo que estuvimos hablando el día de anoche. Tener méritos delante del Señor. Tener méritos, hermano, implica, como siempre enseñamos, ese favor de Dios que va trabajando adentro del hombre para llevarlo a ese conocimiento, el cual el Señor quiere que cada uno de nosotros obtengamos en este tiempo postrero para poder ayudar. Sabemos cómo está la condición de la iglesia. Siempre hablamos de la condición de la iglesia en general, no de una congregación. Y decimos: la iglesia no está mostrando la vida de Cristo. La iglesia no está mostrando que aquel sacrificio que el Señor hizo por el hombre hoy puede ser hecha una realidad. Hermano, estoy hablando en la práctica, en el diario andar. Siempre enseñamos el Evangelio como un modelo de vida. El Señor pagó una vida nueva para el hombre. Mucha gente por años está dentro de las congregaciones ignorando, hermanos, verdaderamente qué es lo que compró Cristo en la cruz. Todos recalcan la salvación. Amén. Él allá, hermano amado, fue hecho pecado, paga la salvación por toda la humanidad. Y eso todo lo sabemos. Ahora, lo que tenemos que entender nosotros, que hay un modelo de vida que está acá en su palabra. Y nos enseña, según el rol que tengamos, hermano, en el escenario de este mundo, cómo poder nosotros desarrollarnos y movernos mientras que tenemos vida. Y sabemos que esta vida está escondida en Cristo y en Dios. Quiere decir que nadie puede tocarla. Y nosotros tenemos que ver que esta vida tiene un desarrollo. Acá Pablo, hablando esta palabra a la gente de allá de Filipo, le dice: ya conocéis. Quiere decir que la gente de Filipo ya conocía los méritos que tenía Timoteo, hermano, que era un discípulo de Pablo. Era un hombre de Dios, alguien que se había preparado y capacitado para poder que Pablo tuviera una necesidad de saber cómo estaba la gente en Filipo y saber a quién podía encomendarle esta tarea.
Y no era solamente que iba a ir Timoteo a visitarlo, sino que tenía que llevar una palabra, un conocimiento, hermanos, un consejo para los hermanos. Ahora nosotros miramos y decimos, miremos nosotros, a la luz de la palabra, lo importante que es en estos días tener méritos delante del Señor. De eso queremos hablar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. De esto queremos hablar puntualmente porque tenemos que ir mirando, hermanos amados, la obra que tenemos que hacer, la necesidad que se multiplica a pasos agigantados por ver el estado de la gente, por ver cómo los líderes políticos en diferentes partes del mundo están arrastrando a la gente a la ruina que hay. Y siempre decimos que solamente este mundo va a tener una salida que va a ser a través de la iglesia. Pero no cualquiera, vio como ahora aquellos que salen y hablan cosas infladas, hermano, y lo único que tienen en sus corazones es sacarle lo poco que la gente tiene. Estamos hablando de gente que haya tenido méritos delante del Señor para ir a buscar a los escogidos. Gente que tenga una palabra de Dios y mostrarle al hombre que no tiene que morir perdidos en delitos y pecados. Que Él conoce a alguien el cual ha lavado y limpiado al hombre, hermanos, y a través de su sacrificio hoy puede andar en una vida nueva. Y en esta vida nueva puede disfrutarlo y puede moverse de una manera hermosa, hermano, y también aprender de ella y transmitírselos a otro. Entonces miramos acá por qué Pablo dice, hermanos, que Timoteo tenía méritos. Y si analizamos esto, en cada situación, en cada momento el cual Dios nos permite pasar, es para que esos méritos, que es algo acumulativo adentro de la vida del cristiano. Hoy, hermanos, hemos visto a lo largo de los años a cuánta gente se le ha dado responsabilidades y por no tener una vida conforme a lo que Dios enseña en su palabra, cuántos lugares se han cerrado, cuánta gente ha abandonado trabajos específicos que Dios le ha dado. Y usted dice, ¿y por qué? Porque no entienden verdaderamente la responsabilidad. Otros porque no fueron llamados. Y la Biblia dice que nadie toma esta propia honra, sino aquellos que son llamados. Nadie vio como esos que vienen, aprenden 2 pasajes de la Biblia y ya se creen que son pastores. Y esa gente trae ruina. Por eso Jesús dijo, los que conmigo no juntan, desparraman. Y hoy vemos tantos lugares que grita, que salta, que patalea, pero la mayoría de esa gente no es llamada por Dios. Por eso lo único que hacen es mercadería, quieren sacar beneficio de todo lo que le puede dar la gente, pero no tienen los dones que conforme la palabra enseña para la edificación de la iglesia. La iglesia es edificada a través de los 5 dones ministeriales que Dios ha puesto adentro de la iglesia. Y siempre explicamos que es la mano de Dios trabajando, hermano, para que la iglesia sea llevada hacia adelante. Entonces cuando acá vemos que habla Pablo de mérito, él dice que había trabajado con él como hijo a padre. Si vamos al capítulo 16, hermanos, de allá de Hechos de los Apóstoles, nos vamos a encontrar que es ahí donde Pablo conoce a Timoteo. Era un niño, no especifica la edad, pero por lo que dice que era un jovencito y se pegó con Pablo y salió allá a los viajes misioneros. Y él lo instruyó, le enseñó, y ya acá estaba capacitado para ser enviado, hermanos, con una autoridad para poder ayudar y edificar a los hermanos de Filipo. Hermanos, el trato de Dios para cada uno de nosotros tenemos que entender que es para que crezcamos. Las situaciones no son para que nos pongamos mal y manifestemos las obras de la carne como siempre sucede normalmente. Tenemos que empezar a mirar que necesitamos pasar por esos momentos porque de ahí se sacan limpio lo que se entiende de Dios y lo que no se entiende. Hoy usted escucha a la gente y la Biblia dice y todo dice y dice, pero vaya y pregúntenle si ellos lo ponen por obra o si hace una realidad lo que la Biblia dice en sus vidas. No entienden que lo pueden vivir mediante la fe. No entienden que dice que para el que cree todo es posible. No llegan a vivir, no llegan a tener experiencia. Por eso que se habla tanto y se entiende tan poco.
Y nosotros tenemos que ver que donde se levanta una iglesia poderosa es cuando tiene, hermano, fundamento en la palabra. Donde hay gente verdaderamente de Dios que ve gente arruinada y aún le pueden contar testimonios con su propia vida. ¿Me entiende? No le cuenta cosas figurativas porque la Biblia lo dice solamente. No, vení que yo te voy a mostrar el que me ayudó, el que me rescató, el que me sacó de esa vana de manera de vivir y todas aquellas cosas. Hermanos, yo creo que no hay un testimonio más hermoso de hablar y ministrar algo que nosotros hayamos vivido. ¿Cuánto estábamos arruinados allá afuera, siendo instrumento en las manos del diablo? Y hoy podemos ser un instrumento útil en sus manos. Fíjese usted el cambio de vida, el cual estamos mencionando. Gente sin letras, sin estudio, hermanos criados de una manera uno peor que otro, y hoy estamos acá sirviéndole, haciendo su obra y moviéndonos conforme nos va llevando, y creemos que hay cuantas cosas preciosas que nos están esperando. Entonces miramos y ponemos como ejemplo a este hermano que tenía verdaderamente el mismo sentir que había en Pablo. ¿Cuál era el servir? Vamos al verso 20, vamos a subir un poquito más arriba. Y dice así: pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Escuche, a ninguno tengo del mismo ánimo. ¿A quién solamente tenía de ese mismo ánimo el cual tenía Pablo? Volvemos a decir, a Timoteo. Ahora decimos, pero Pablo estaba solamente con él. No, había otros con él, por eso dice a ninguno. Quiere decir que había otras personas que estaban con el apóstol Pablo, pero no había ninguno que tuviera el mismo ánimo. ¿A qué se refiere el mismo ánimo que tenía él como siervo de Dios, hermano? Y tenemos que entender por qué enseñamos la palabra. La intención es de instruir para que otros después tengan el mismo ánimo de aquellos que le están instruyendo en cuanto a que se metan a la obra. Él lo había encontrado, hermano, en este joven que ya le digo, dejó al padre, a la madre y se pegó con Pablo y empezó a hacer viajes misioneros. Entonces vemos que ese ánimo lo llevaba a tener méritos. Los méritos se producen adentro de una persona por la obediencia, porque empieza a tener experiencias de vida, no porque se jactaba Timoteo, yo ando con Pablo, me la sé toda, no, él tenía su propia relación personal, él tenía una vida que iba en un desarrollo progresivo, y entonces llegó el momento de que había una necesidad y Pablo los miró a todos y dijo, este es el único que está del mismo ánimo. ¿Por qué? ¿Lo menospreciaba a los otros? No, porque los otros no se habían dejado llevar ni habían pasado por donde tenían que pasar para poder ser útiles en un momento necesario. Y entonces les recalca, ustedes conocen los méritos, como diciendo no es solamente porque anda conmigo, sino es una persona que creció en la fe, es una persona que es útil en las manos del Señor, es alguien que ahora le puedo encomendar una tarea porque él tuvo méritos para que hoy pueda hacer esto. ¿Estamos entendiendo? Ahora miramos, verso 20. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Escuche, pues a ninguno tengo del mismo ánimo. ¿Ve? Había otros que estaban con él. ¿Y cuál era el secreto y lo que podía percibir este hombre de Dios? Que no había otro que tan sinceramente se interese por vosotros. Quiere decir, y preste atención a esto, que alguien que genera méritos delante del Señor por ir creciendo, por ir aceptando la palabra, hermanos, son aquellos que sinceramente se interesan por la obra. No lo hacen porque me dice el pastor, porque quiero ganar algún puesto en la iglesia para ser visto de los demás. No, es alguien que sinceramente aprende a amar. Y si ama, le dice, mira, allá hay un par de hermanos que están solos, que necesitan una palabra, un aliento, una oración.
no sé, que le llevemos un paquete de fideos, allá estábamos ayudando. Amén. O sea, esos son méritos de gente que aprende a amar la obra. ¿Y cómo se aprende a amar la obra? A través de todas aquellas cosas que Dios nos permite pasar por causa de la perfección y seguimos adelante. Sí, pero pasó esto, pasó aquello, todo me ayuda para bien. ¿Entiendes? Viene un problema, viene una dificultad, de esta tengo que salir. ¿Entiendes? Él me dice, si estoy afligido, anda y hace oración. Allá voy a orar y le clamo al Señor que me saque de cualquier situación, porque Él ha extendido su mano y ha empezado un trato personal conmigo. Siempre enseñamos que la relación con Dios es personal. Siempre aislamos a papá, mamá, esposa, hijo, quien se nos pegue. La relación personal va más allá del sentimiento humano. ¿Entiende? ¿Dónde está el secreto? Dice que el que no se aborrece a sí mismo, dijo el Señor, no puede ser mi discípulo. Y dice esposa, padre, hijo, hija, aún su propia vida. Usted lo mira humanamente y dice, pero Dios es injusto, ¿cómo voy a aborrecer a todos ellos, como dice la palabra? Eso significa ponerlo a Él primero. ¿Por qué? Porque Él derramó de su amor por medio de su Espíritu Santo en nuestros corazones. Y nosotros creciendo y poniéndolo al primero, después aprendemos a amar a todos los que nos rodean, pero ya no con un amor carnal que hoy ama y mañana deja de amar, sino con ese amor que viene de arriba, que Él nos dio por medio del Espíritu. Entonces ese va a ser el verdadero amor que vamos a tener por los nuestros. Pero cuando alguien se quiere interponer, porque hermano, el sentimiento cumple un factor muy importante en la vida del cristiano. El que crece se desprende, otros se arraigan. No, papito, mamita, mi hijito, están primero ellos, hermano, antes que Dios. Por eso enseñamos, vio que dice, y los idólatras no entran al reino de los cielos. ¿Qué es la idolatría? Un caparazón que forman los padres, las madres mayormente, sobre los hijos, como diciendo, no lo toques, no le digas nada. No, ya están ahí, vio, no lo aman, lo protegen. Y después los veros vivitos son flor de atrevidos, maleducados, pero no se lo vayan a tocar porque le sacan los ojos. Eso no es amar, eso es malcriar. ¿Vio? Después ve cómo le faltan el respeto, le dicen malas palabras, algunos hasta la mano le levantan a los padres, porque nunca tuvieron un gramo de educación. Es un trabajo que el cristiano, los que están allá afuera es normal, pero que el cristiano no se toma en saber cómo educar. Siempre enseñamos lo que es la educación conforme al orden bíblico. Ahora vemos que cuando alguien va creciendo y quiere tener méritos delante del Señor, hermano, precisamente se separa del sentimiento. Vio que anoche explicamos, todo es lícito, pero dijo Pablo, yo no me voy a dejar arrastrar por ninguna. Había un montón de cosas que para él le era lícito, él lo podía llegar a hacer, pero no quería saber nada con esas cosas. Y eso hace que se produzcan méritos en la vida de las personas. Estamos hablando de los que quieren servirle, hermano, y entonces ahí va a ver que entre los que están, ya sea en una congregación, puede en un futuro el Señor decir, bueno, ahora este es el que se preocupa sinceramente por ustedes, a este lo voy a enviar, a este le voy a dar esta responsabilidad, a este otro lo voy a poner que haga esto. Siempre decimos que cuando alguien está preparado, el primero que lo sabe es él. Por eso tenemos que ver que con Él no hay acomodo, con Él no hay que decir, bueno, este sí, este no. Él no hace excepción de personas, pero sí delante del Señor lo que tenemos que tener bien claro, que Él es el que conoce el tiempo de cada uno. Y en muchas oportunidades ese tiempo lo ponemos nosotros por las actitudes, o si tenemos actitudes cambiantes. En cuanto a lo que vamos aprendiendo, las cosas se aceleran. Por eso tenemos que tener una estricta vigilancia de todo lo que el Señor va permitiendo que nos pase. Y de todo sacar una enseñanza, de todo ver que por algo el Señor lo ha permitido y que nos quiere llevar a un lugar diferente. Acá encontró Pablo a alguien que estaba con él, sí. ¿Y por qué, hermanos, pasaba esto? Verso 21, porque todos buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo Jesús. Ahí estaba la cosa. ¿Había gente con él? Sí. ¿Había gente que había aprendido la palabra? Sí. ¿Estaban con él congregados y escuchaban todo lo que Pablo le enseñaba? Amén. Pero estaban las posturas de esas personas. ¿Y cuál era la actitud? Todos buscan lo suyo propio. Eso es lo que le impide al cristiano crecer espiritualmente.
Buscan lo suyo propio, buscan todo lo que les beneficia. Un ejemplo, le dan un trabajo, tiene que estar a las 4 de la mañana, allá están, cumplen, no, si falta, y se van tal vez hasta enfermos. ¿Me entiendes? Están ahí porque saben que van a sacar un beneficio para sobrevivir. Ahora se le dice, venga a la iglesia, vamos a orar, vamos a participar de un culto, vamos a hacer una visita, vamos a hacer esto, aquello, y eso no lo tienen muy en cuenta. No hay méritos. Amén. Todo lo que podamos ganar en esta tierra nosotros sabemos que se queda acá. Lo único que nos vamos a llevar son las obras que hayamos hecho en Él. Eso nunca se olvide. Y no está mal porque tenemos que trabajar. Si tenemos una familia, una responsabilidad, no estamos hablando de estar todos los días metido en la iglesia. Ni un extremo ni el otro. Pero sí necesito tener un orden y ese orden me lo da Él por medio de la dirección del Espíritu. Él sabe mis necesidades, sabe mis responsabilidades, pero nunca voy a hacer prevalecer más las necesidades personales que las que son espirituales. Porque verdaderamente son las que las me van a llevar a tener méritos delante del Señor. Ella es la que me va a llevar a que yo me desarrolle conforme el llamado y lo que Dios me ha metido adentro para que lo ministre. Entonces tenemos que ver que nosotros necesitamos verdaderamente entender, buscar lo suyo propio, vio esas personas egoístas. Yo y yo. Y después voy a la iglesia. ¿Entiende? No, acá es Él primero, Él y Él. Y nosotros, hermanos, quedamos excluidos porque nuestras obras, cuando entramos en ese reposo que nos habla ya en el capítulo 4 de Hebreos, vemos, hermanos, que dice que hemos reposado de nuestras obras como Dios de la suya. Está hablando que entramos en un lugar de descanso, viviendo por fe, entendiendo que todo lo que necesitamos, nuestro Padre que está en los cielos, sabe cuál es nuestra necesidad. Y a través de esa necesidad yo le sirvo a Él y Él tiene cuidado de mí. Amén. Él me dice en su palabra, no te va a faltar ni el sustento ni el abrigo. Cuando entra el hombre en ese desespero, cuando hace él. No, si bien sos soberbio, yo si no trabajo no como. Yo si no hago esto no. No, si yo doy me va a faltar. Y todas aquellas cosas que son naturales, esos argumentos humanos están metidos y arraigados dentro de las congregaciones. Por eso que ve gente que no crece espiritualmente y que el Señor no puede confiarle nada porque no han tenido méritos. Y se dicen ser pastores, se dicen ser hermanos de tantos años. Entonces, cuando algo es notorio, vemos que Pablo en este caso dice, y vosotros sabéis. O sea que ellos ya conocían los méritos. Quiere decir que es algo visible que se manifiesta en una persona que lo tiene. Quiere decir que es algo bien notorio cuando hay gente que obedece a Dios. Así como también es bien notorio cuando hay gente que no obedece a Dios. Y dicen amén y gritan y patalean en el culto, pero después en su vida andar, en su andar diario, en su relación personal, no se ve verdaderamente que están entendiendo, hermanos, de que puedan llegar a tener mérito de obediencia y de tener una vida consagrada al Señor. Acá vemos que dice que buscan lo suyo propio. Hemos leído el día de anoche en el capítulo 10, verso 24 de Primera de Corintios, nadie busque lo suyo propio sino lo que es de Cristo Jesús. O sea que es lo contrario de buscar lo nuestro. Y allá dice Pablo a la gente de Corintio, dice no busquen lo suyo propio. Busquen lo que es de Cristo. O sea que yo tengo que buscar lo de Cristo. Y acá había una necesidad y había gente que estaba con Pablo, dice, porque todos buscan lo suyo propio. O sea, el resto de la gente que estaba ahí con él buscaban lo suyo. Entonces la pregunta es, ¿cómo se le puede confiar responsabilidad a gente que está confiando en lo suyo propio? Vio la gente que no tiene a Dios, se preocupa, hacen negocio, a algunos le va bien, entiende, y prosperan y tienen, y después se hacen altivos, soberbios, orgullosos. Hay gente que tiene que hablar con Dios antes de llegar a poder hablar con ellos, porque están en posiciones que no se los puede ni hablar. ¿Entiendes? Pero acá nosotros vemos que la riqueza que Cristo mete adentro de nosotros es precisamente para que nos relacionemos con los demás. Aprendemos de la palabra y lo que más hacemos, Él nos dijo, vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura. ¿Entiende? Alguien que tiene un conocimiento de Dios, que es un hombre de Dios, una mujer de Dios, lo primero que hace es relacionarse con los demás.
y le hablamos riquezas que vienen de arriba. No es teología, no es estudio, no es facilidad de palabra. Es palabra de Dios que transforma al hombre. Es palabra de Dios que trae, hermano, un cambio, porque le estamos hablando del sacrificio de Cristo en la cruz. Y hoy el Señor lo que más quiere es confiarle a la iglesia. Hoy lo que Dios más quiere es darle responsabilidades a la iglesia. Pero la iglesia tiene que entender que debe tener mérito. La iglesia debe entender que tiene que tener obediencia. Tiene que ser, hermanos amados, el salir aprobado delante del Señor. No tiene que buscar lo suyo propio. No tiene, hermano, que atesorar lo que es terrenal. Tiene que tener un desprendimiento y vivir la vida del reino. Y Él le promete que no le va a faltar ni el sustento ni el abrigo hasta el día que lo saque del escenario de este mundo. Que me diga alguien que sirve a Dios y que ha pasado alguna necesidad de que no tenga el alimento o el abrigo. Se cumple su palabra. Se cumple su palabra, hermanos amados. Entonces tenemos que entender por qué Pablo había encontrado a alguien que verdaderamente se preocupaba por la obra. Y eso es lo que Dios está buscando. Hoy no se tiene en cuenta qué es el servicio. ¿Qué es el que me están hablando para que yo me prepare? Y las cosas que me pasan ni son experiencia, porque es muy fácil decir amén, he estado sentado aquí. Pero cuando me pasan las cosas, la pregunta es ¿cuál es mi actitud? ¿Son manifestar méritos acumulativos para manifestar que tengo la vida de Cristo? ¿O actúo como cualquier mundano que está allá afuera? ¿Me entiendes? Es una vida diferente. ¿Cómo sé yo que la estoy entendiendo? Me tiene que pasar algo. Las cosas no se inventan, suceden. Amén. Entonces, ¿qué tenemos que tener nosotros? Una estricta vigilancia. Y conforme la actitud y la reacción que tengamos en cada situación, es la clara demostración lo que le hemos permitido a Dios hacer acá adentro. Por eso que hay gente que le pasan cosas por año y por año siguen actuando de la misma manera y usan las mismas actitudes. Y decimos, ¿pero para qué lo decimos? ¿Para que se sientan mal? No, para que decir, dejate de joder, salí de ahí. Ya está. No podés estar tantos años dentro de la iglesia y estar intacto que nadie te puede decir nada. Estás equivocado. Hablábamos con alguien allá en Ramallo el día viernes y yo le dije, hay cosas que parece que molestan cuando se las decimos. Pero lo siento mucho, que te moleste todo lo que quieras. Yo estoy puesto para enseñarte. Y si no lo aceptas, andá allá afuera, abrazate con el diablo y que tu vida se arruine. ¿Entiendes? Por eso la Biblia dice que el sabio ama la corrección. Y estamos para instruir. ¿Vio? En esos lugares que le dejan hacer lo que quieren. No solamente vos traer ofrenda y hacer lo que quieres. Tuvimos en lugares donde hay luces en color, agarran bandera, empiezan a correr. No sabe las payasadas que hacen adentro del culto. Todo vale, si total vos me ponés la ofrenda y hacés lo que quieras. Así está la iglesia. Ahora la pregunta es, ¿qué méritos tienen delante de Dios? ¿Se cree que son gente sana, seria en la fe? De esa gente hay que buscarla con lupa. Pero que lo hay, lo hay. ¿Cómo lo sabemos? Pablo dice que en este tiempo, así como en el tiempo de Elías, hubieron 7,000 que no doblaron sus rodillas delante de Baal. Dice Pablo que en este tiempo hay un remanente escogido por gracia. Y a su nombre hay un remanente, hay un pequeño grupo en diferentes partes del mundo que no han doblado sus rodillas delante del mundo, ni de la plata, ni de saltar, ni de hacer pacto, ni hacer payasada dentro de la iglesia. Hay gente de Dios todavía que va a sostener verdades bíblicas delante de quien sea. ¿Cuántos lo creen? Por eso nos tenemos que instruir, por eso tenemos que tener mérito. Pablo lo encontró con Timoteo y ojalá que en este tiempo postrero pueda encontrar muchos de entre nosotros que quieran servirle a nuestro amado. Hermanos amados, no es tiempo de buscar lo nuestro propio, no es tiempo, es tiempo de buscar de Él. Busca el reino de Dios y su justicia y lo demás te será añadido. Mire cómo cambia el panorama, la visión espiritual cuando vamos, hermanos, a estas verdades. ¿Cuál es nuestro pensamiento? ¿De qué manera miramos las cosas? ¿Ve por qué necesitamos ser instruidos? ¿Por qué necesitamos en algún momento ser corregidos? El proverbio dice que el sabio
Escuche bien, el sabio ama la corrección. Vio, después están esos altivos. No, me voy. ¿A dónde te vas a ir? Abrazarte con el diablo e irte al infierno. Prefieren eso, vio, porque están ahí intactos en sus caracteres. Y siempre enseñamos que es una manifestación de la carne y que el Señor nos dio una vida nueva y que tenemos una dirección perfecta y que si no consideramos que algo es así, ¿por qué no doblamos nuestras rodillas y le preguntamos al Señor? Él no es un Dios de confusión. No dice, no preguntará a su pueblo, a su Dios, pero están tan mal espiritualmente que ni consideran que si doblan sus rodillas y le preguntan algo a Dios que no entienden, que les va a contestar. ¿Cuál es la consecuencia? Que no han crecido. ¿Me entiende? Por eso hoy, usted fíjese cómo inventan el profeta este, el profeta el otro, son del diablo. No hablan de parte de Dios, las cosas que hacen, los problemas que han causado, las divisiones que han traído por hacer esas cosas dentro de las congregaciones. Ahora hay dones espirituales, sí que lo hay. Y el Espíritu da testimonio por el Espíritu cuando algo que se está hablando es de Dios y no lo es también. ¿Veo? Porque eso es tan fácil engañar. Por eso que es más fácil llevar a la gente al engaño que sostenerlo en la verdad. Eso es lo difícil, porque ahí es donde tienen que vivir por la fe. Es ahí donde tienen que creer. Es ahí donde se tienen que plantar firme. Es ahí donde en cada momento que venga, hermano, una situación, no, me planto por lo que he creído. De esa gente no hay mucha. Pero si Él dice que hay un remanente escogido por gracia, Él siempre tiene lo suyo. Siempre. Él no se va a quedar, hermano, hasta que saque a la iglesia del escenario de este mundo sin testimonio. El Señor se va a quedar, hermano, siempre reserva gente que testifique y que sea sana en fe. Siempre hubo una persecución a la iglesia. Y miramos las cosas como van pasando en diferentes partes del mundo y decimos, hermano, ¿qué tan pronta está su venida? ¿Cuánto tiempo más me quedará para poder ponerme firme en las manos del Señor? ¿Qué me voy a llevar? ¿Cosas materiales? Sabemos que Pablo dice, entramos desnudos, así salimos del vientre de nuestras madres y dice que sin duda nada vamos a poder sacar. Nada, así que sepárese de esa mentalidad, ponga la mirada en el Señor, sírvale, hermano, y hágalo por amor. Ahí está el secreto. El que ama no deja de hacerlo. Vio esos matrimonios que se aman, se matan, pero se aman y están ahí juntos. Y pasa esto y pasa aquello y al rato están ahí como si nada. ¿Entiende? Porque hay un vínculo de amor y eso es algo natural. Ahora fíjese cuando alguien aprende a amar al Señor. ¿Por qué cree usted que la historia cuenta de qué manera murieron los apóstoles? Algunos desgollaron, algunos crucificaron, algunos fueron decapitados, otros lo tiraron a barriles de aceite hirviendo. ¿Y cuántas cosas cuenta, hermanos? Pero hasta el último momento no negaron la fe de Jesucristo. Ahora ellos han pasado todas esas cosas según nos cuenta la historia. Ahora miramos, nosotros lo tenemos todo. Cristo está acá adentro por medio de la fe. ¿Cuántos lo creen? Tenemos la dirección de su Espíritu, tenemos, hermano, esa fe bendita que nos lleva a creer, tenemos esta lumbrera que es su palabra, hablamos con Él cuando doblamos nuestras rodillas, Él habla con nosotros mediante la palabra. La pregunta es, ¿qué me falta para obedecerle? Una buena disposición, un corazón contrito y humillado no despreciará a nuestro Dios. Él siempre va a estar ahí atento al clamor de lo suyo, pero hace falta gente que verdaderamente se doblegue en obediencia. Amén, mi amado. No hay una honra más grande de que alguien se ponga en sus manos y le sirva. Por eso siempre hablamos, hay obreros en esta última hora que Él está buscando. Acuérdese aquello, ya estaba pasando el día de trabajo, ya el día declinaba, pero dice que el Señor fue a la plaza y todavía había quienes estaban en la plaza. ¿Y ustedes qué hacen ahí? Nadie nos contrató. Nadie nos ha contratado. Vayan y trabajen en mi viña, yo les pagaré lo que es justo. ¡Aleluya! Vayan, trabajen en mi viña, yo les pagaré lo que es justo. Nuestro amado está buscando el obrero de la última hora. Él nos va a pagar lo que es justo. Ya nos pagó, hermano, con la vida eterna. ¿Qué paga más grande puede tener el hombre?
Bendito sea su santo nombre. Qué precioso es poder estar en sus manos, en sus planes. Qué precioso es poder sentir su bendición todos los días. Saber que cada día trae su propio mal, pero también cada día Él va a hacer, hermanos, que la vida de Cristo se refleje en aquellos que hayan tenido mérito. Escuche, es una conquista diaria que usted puede tener con sus actitudes de manifestar la vida de Cristo. Esto no es una religión pagana como tantas que hay. Voy, vengo, creo y me doblo delante, mis rodillas delante de una estatua. Este es un Dios vivo, es un Dios real, es tan real que está acá adentro por medio de su Espíritu Santo. Tengo la fe de los escogidos, el autor y el consumador de esa fe, que es Jesucristo, está acá adentro y es mi amado. Y pase lo que pase, aunque me corten a pedazos, mi amado sigue acá adentro. Yo puedo vivir la vida y me pasa esto y me pasa aquello y me menosprecia a mi familia. Allá todo ello yo le voy a servir, y cuando aprenda a amar su obra y estar firme en Él, con esa postura voy a poder entender la necesidad que ellos tienen. No son ellos, es el diablo a través de ellos, porque vino a matar, a robar y a destruir. Pero la vida de mi amado tiene que tener un desarrollo, y si yo creo verdaderamente todo lo que el Espíritu Santo me habla, entonces de ahí tengo que recobrar fuerza, ánimo, porque quiero decirle algo: Él le da fuerza al que no tiene ninguna. Ese es el Dios que servimos. Ese es el Dios que está aquí. Ese es el Dios que nos sostiene más allá de todo lo que nos pueda pasar. Saca gente valerosa en la fe. ¿Cuánta gente allá afuera se peleaba? Viene el diablo y le hace un poquito de ruido y allá se van, cobardes. Esto no es una valentía en la carne, sino en el espíritu. ¿Por qué? Porque creemos lo que la palabra dice. Esa gente está buscando a Dios. Acá el diablo no se pone adelante y te vas a agarrar trompada. ¿Me entiendes? Acá es creerle. Y te pasa esto y te pasa el otro. Yo te creo. Eso es ser valiente. Hay cosas que no vemos, se perciben en el espíritu, ¿entiendes? Y solamente la fe lo lleva, como dice la alabanza, y la fe me sostendrá. Solamente eso nos va a sostener. Entonces, hermanos, para ir resumiendo todo esto que estamos mencionando, verso 19, espero en el Señor enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, pues todos buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de aquel que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros, y luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Esto le está diciendo Pablo a la gente de Filipo. Y se dice que cuando el apóstol Pablo escribió esta carta estaba preso en Roma. No estaba en un sillón ahí tranquilo, no, estaba preso. Era de la única manera que el Señor lo frenaba y le inspiraba estas cartas que hasta el día de hoy no se edifican. Era un hombre de Dios. Amén, ¿no? Cuando estaba preso no estaba llorisqueando, mirá lo que me pasa, vio, y que se hacía el mártir. No, el Señor lo tenía que detener porque no paraba. Y de esa manera vemos todos los escritos que hoy edifican a la iglesia. Por eso que es el apóstol de los gentiles, hermanos, que somos nosotros. Y por eso siempre recalcamos en los escritos de Pablo que ahí encontramos el modelo de vida que nosotros tenemos que practicar. Así que, hermanos amados, así como Pablo encontró a Timoteo, que el Señor encuentre a muchos de nosotros en este tiempo. Pero con sinceridad delante de Él. Es un tiempo de prepararnos. No se quede mirando cómo otros hacen las cosas. Usted se puede involucrar. Todos hemos empezado en algún momento. Todos.
Todos hemos empezado, a Dios nos ha sacado de diferentes lugares. Yo cuando entré a la iglesia venía de una villa, de robo, de alcohol, de estar preso. Miren, la ruina más grande que tenía. Y yo escuchaba predicar a los pastores y yo decía, mira el chabón este como predica. Y tenía ahí, me iba a la parte de la iglesia, me fumaba un pucho, venía de una vida estropeada. ¿Me entiende? Pero cuando empecé a aprender las cosas, empecé a decir, Señor, yo quiero ayudar. Yo entendía que si Él te metía algo acá adentro era para ayudar a la gente. Y es lo que hacemos, ya va más de 35 años que le servimos. Y cada cosa que nos hace entender, no lo guardamos, hermanos amados, adentro nuestro. Lo recibido de su mano, eso damos. A donde vamos, hablamos la palabra. Pero algo hemos aprendido, hablar la palabra como está escrita. Y tuvimos casos de estar frente de pastores, de teólogos y qué sé yo cuántos títulos. Yo fui a tercer grado y me echaron del colegio. Pero sí sé algo, hermano. Vení, vamos a sentarnos y vamos a hablar de la palabra, de la doctrina que más quiera, porque hay un Espíritu Santo que nos ha iluminado, ha transformado nuestras vidas y podemos decir lo que dijo Pablo: yo sé bien en quién he creído. Yo sé bien en quién he creído y me gusta hablar la palabra y no me importa quién esté adelante. Vení que te voy a enseñar verdades bíblicas y te puedo hacer que voleas las moradas eternas cuando salgas de este cuerpo. ¿Entiendes? Eso es lo que tenemos que entender. Fe en Jesucristo, creer que nos ha llamado. Él nos ha sacado de esa vana manera de vivir, arruinado, pero hoy estamos acá, tenemos esta honra. Esto no es por teología ni por estudio, esto porque hemos tenido una buena disposición en abrir nuestros corazones y decirle: sí, mi amado, acá estoy, haceme pasar por donde quiera. Y hemos derramado lágrimas delante de su presencia por diferentes situaciones, pero el que sostiene a lo suyo, hoy no podemos estar aquí en pie hablando su palabra. Aleluya. Y eso es lo que Él quiere hacer con todos nosotros. Por eso le animo, hermano, que podamos servir al Señor. Es lo único que nos vamos a llevar del escenario de este mundo: servir a Cristo. No hay mayor honra que hombre alguno pueda tener. Y a su nombre nos ponemos de pie, amados hermanos. ¡Aleluya! ¡Qué honra que es servir a nuestro Rey! Yo no me canso de decirlo, de gritarlo, porque Él lo ha hecho y lo sigue haciendo con nosotros. Y nuestro anhelo que todo lo alcancemos. Padre, te damos gracias.